Salud amigos, bienvenidos a ADN Buena Salud, tu programa de cada mañana en la televisión pública, donde sos él y la protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras vías de comunicación, redes sociales, el WhatsApp que va a aparecer en cualquier momento en pantalla, el QR para acceder a nuestro sitio web. Y sabés que cada mañana lo que buscamos es acompañarte, entretenerte, informarte para cuidar lo primero y principal que tenemos todos, que es nuestra salud. Y en eso es clave la prevención. Y si hablamos de prevención, tenemos que hablar de vacunas. Una herramienta que ha salvado millones de vidas. Se calcula y se estima que aproximadamente por año a nivel global son entre 3 y 5 millones las vidas que se salvan gracias a las vacunas. Pero ¿qué aparece? Mucha desinformación, mitos asociados a las vacunas que han llevado a bajar la tasa de cobertura. Por eso es tan importante hablar de vacunación y en el programa de hoy nos va a visitar una especialista para ayudarnos a entender la importancia que tienen las vacunas, que tenemos que cumplir ese calendario nacional de vacunación. Además, en el noticiero médico te voy a estar hablando de los ultraprocesados. Sí, hablamos muchísimo de los ultraprocesados, sin embargo, sigue en aumento el consumo de los ultraprocesados, pero el impacto que tiene en cada uno de nosotros es diferente. Vamos a conocer los datos de este nuevo estudio científico. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso como cada mañana. ¿Cómo anda el staff de ADN Buena Salud? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. Muchas gracias, Milton, por tu presentación. Un gusto estar nuevamente una mañana en TV Pública hablando de salud y bienestar. ¿Con quién te encontraste? ¿Con quién te encontraste y te tiró para que generes un tema en el programa de hoy? Bueno, vos sabés que tengo una paciente que tiene un colon irritable, se llama Samantha, le mandamos un saludo, vive en la zona de Quilmes, y me dijo que había escuchado el tema de los probióticos, la relación entre el intestino, como es nuestro segundo cerebro, la inmunidad, ¿no? La absorción de ciertos nutrientes y proteínas. Y vamos a hablar de esta relación, esta conexión del intestino, el cerebro, la microbiota, que es tan importante. De hecho, mirá, ya hoy en día se cree que la microbiota interviene en tantas enfermedades crónicas que si no la cuidás, tenés más riesgo de sufrir un infarto, de tener Alzheimer, de tener algunos tipos de cáncer. Así que realmente vamos a hablar de este tema que es fundamental. Siempre hablábamos de la microbiota como el segundo cerebro y sí, va mucho más allá de eso todavía. Totalmente, mucho más allá. Y antes, viste, era la flora intestinal, se le daba, digamos, un estatus muy bajo y hoy sabemos que subió al top 5 de lo más importante de nuestro cuerpo. Por eso cada vez hablamos más de la microbiota y además cada vez se sabe más, vamos aprendiendo nosotros también como profesionales más sobre la microbiota porque constantemente hay nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos que nos hablan de la importancia que tiene conocer la microbiota y sobre todo cuidarla, que no entre en ese desequilibrio. Eso es interesante para cerrar. Para profesionales de la salud vamos a dejar seguramente en nuestra sociedad, SACLE, un webinar que una profesional va a hablar sobre la microbiota y obviamente probióticos, así que estén atentos. Muy bien, y a tu lado nuestra Nutri, la presencia femenina del panel de ADN Buena Salud. ¿Cómo estás, Delphi Zimmerman? Un poco de locura, queda bien, sienta bien. ¿Vos decís que aportás la locura? Sí, hoy Gaby... Mirá que tenés una competencia fuerte ¿Con quién? Con el licenciado. Sí, no, la mía es una locura linda, la de él es una locura rara. Bueno. Marcelo Sergio Fabián Rabinovi. Hoy me dice, Marca, no saluda, paso y digo, hola, buen día, y me dice, ¿no saludás? Y le dije, sí, hola, buen día. Sí. Me dice, pero no saludás con un beso. Le digo, no sé, no estoy acostumbrada a saludar con besos, pero... Está bien, si digo, hola, ¿qué tal? Es un saludo. Está perfecto, más que suficiente. Claro. Pero igual vos nos comentaste que a la mañana era el momento de mayor energía. Sí, pero sin beso, con un hola, una sonrisa, como que no me gusta mucho saludar a la gente con besos. Lo importante es que del otro lado sí transmitís esa energía positiva. ¿Y qué tema es el que nos traes hoy? Hoy te traje dos alimentos que nada que ver y a ver si pueden identificar qué tienen en común. Y vamos a hablar un poco de eso. Una banana y más o menos una porción de confites de chocolate. ¿Qué tienen en común una banana y confites de chocolate? Bueno, esa porción de confites y una banana tienen la misma cantidad de azúcar.
Y te va a sorprender eso, decir, entonces comer una fruta tiene la misma cantidad de azúcar que una porción de confites de chocolate. Bueno, pero vamos a ver qué hay detrás de eso, por qué no es lo mismo comer chocolate que comer una fruta y hablar un poco del impacto que tiene en nuestro organismo cada calidad de los alimentos. La importancia de elegir bien el alimento, centrarse en la calidad y no en la cantidad. Puede tener mismo azúcar, probablemente tengas mismas calorías o similares, pero el contenido va a ser distinto. Hay un detalle ahí que es cómo impacta en nuestro azúcar en sangre cada uno con la misma cantidad de azúcar que hace la diferencia, y les voy a dar otros ejemplos también. Muy bien. Y Marcelo Rabinovich, marca registrada. ¿Cómo está nuestro psicólogo? Muy contento que Adelphi me la cruza a la mañana, porque yo creo que si me la cruzo a la noche, las maquilladoras son más efusivas que vos. Aparte, viste, no sé si decirle disculpame, ¿te puedo saludar? Hola. Y aparte medio como diciendo, ¿qué querés? ¿Un autógrafo? No molestes, ¿está bien? No, pero es que no había tomado mate todavía. Todo empieza después del mate. Dios, es más, tenés que comer unos cuantos confites antes de arrancar el programa. Marca registrada, tema primero. Un tema interesante, es algo que hacemos siempre, aunque sabemos que nos perjudica. Sabemos que tenemos que empezar con la dieta, con el gimnasio, con el idioma, tener un proyecto, pero por alguna razón lo postergamos. ¿Por qué? ¿Nos auto-boicoteamos? Bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo funciona el cerebro, por no es por falta de tiempo. Vamos a revelar qué es lo que hace que uno procrastine. Procrastine. ¿Cómo? Procrastinar. ¿De nuevo? Procrastine. No. Inventaste en latín el nombre, en latín, procrastine. El procrastinador, dale. Mira, mientras ellos aprenden ¿Qué implica esto entonces? Que dejamos las cosas para después. Exactamente, pero no es por falta de tiempo, no es porque uno no es inteligente, no es una decisión racional, al contrario, es un tema exclusivamente emocional, inconsciente. Vamos a arreglar por qué te ocurre y cómo se puede evitar. Esa es la clave. Cómo revertirlo, porque lo podemos identificar, quizás nos vamos a escucharte a vos, vamos a decir, bueno, uy, esto que está contando Marca me identifica. ¿Qué es lo que puedo hacer para cambiar? Y hay un test. ¿Un test? Un test como para que uno pueda evaluar cómo uno se maneja con esto. Pero repito, no es porque sos vago, holgazán, o te falta el tiempo, o no te disciplina. Vamos a ver otros aspectos que son muy interesantes y cómo la gente procrastina mucho más de lo que uno cree. Y además de este tema, hay que pensar. ¿Seguro? Hay que movilizar nuestras neuronas. El ejercicio de pensamiento lateral del día de hoy para activar nuestro cerebro lo trae Marca registrada. Bueno, vamos a intentar por lo menos que uno pueda hacer un poco de gimnasia neuronal y les voy a preguntar a la mesa lo siguiente. Traje un libro. ¿Está bien? Sí, se llama Inteligencia Social, no artificial, social. ¿Está bien? Bien. Y resulta que tengo una moneda. Entonces quiero saber si yo puedo. Bueno, acá tengo que encontrar la llave, perdón, por las dudas, porque después se pierde. Vamos al capitán del barco. Bueno, listo. Gracias, la llave. Lo que quiero saber es lo siguiente. Quiero guardar esto dentro del libro, entre la página 79 y 80. ¿Está bien? ¿Puedo hacerlo? Y mirás página 79 y 80 y pones la moneda. Exacto. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, pero no es ahí, es la otra. No, está bien. Yo simplemente quiero saber si puedo guardar esta moneda de la página 79-80. No, la podés poner ahí. ¿Lo pongo? No puede. Es imposible. ¡Imposible! Porque es la misma hoja. Muy bien, Delphi. Muy bien, Delphi. Es imposible. Muy bien, Delphi. Porque siempre están en la misma hoja. ¿Está bien? Muy bien. Realmente te propongo esto. No me saludes nunca y seguí usando el pensamiento lateral. Sigue sumando los pensamientos laterales nuestra Nutri. La Nutri. Y mientras acá siguen discutiendo, nos vamos a ver el informe del día de hoy. Es el huevo. La vacunación es el proceso de administrar una vacuna a una persona para protegerla contra enfermedades infecciosas. Las vacunas contienen agentes patógenos debilitados o inactivos que estimulan el sistema inmunológico para producir anticuerpos y células inmunes que pueden reconocer y combatir la enfermedad. Además de prevenir enfermedades, la vacunación protege a la comunidad al reducir la propagación de las mismas, reduce la mortalidad asociada con enfermedades infecciosas y mejora la calidad de vida de las personas. En Argentina, el calendario nacional de vacunación incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales y grupos específicos. Dichas vacunas están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Son de aplicación obligatoria y totalmente gratuitas. Existen muchos mitos sobre la vacunación, pero lo cierto es que se trata de una herramienta fundamental para proteger la salud pública de la población.
Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Gabriela Herbert, médica infectóloga, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Muchas gracias, Gabriela, por tu visita. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué importante, ¿no? Las vacunas y a veces tan atacadas. Sí, nosotros en Argentina contamos con un calendario de vacunación súper amplio que abarca y protege contra la gran mayoría de las enfermedades que podemos prevenir contra vacunas, contra estas enfermedades prevenirlas por vacunas. Es un calendario ejemplo en la región, pero como vos decís, estamos con problemas para lograr coberturas adecuadas que permitan realmente tener buena protección. Y así estamos viendo, probablemente vieron en el último boletín epidemiológico, que hay cierta preocupación, hay enfermedades como el sarampión, por ejemplo, que están reemergiendo a nivel mundial. Argentina estaba totalmente erradicada, era un país libre de sarampión. Argentina había certificado la eliminación del sarampión, desde el 2000 no teníamos casos de sarampión autóctonos, endémicos, digamos. Obviamente, cuando nosotros hablamos de eliminación, porque eso puede sonar raro, ¿no? Uno dice, pero como eliminamos, pero seguimos teniendo casos. El concepto de eliminación se refiere a que no haya casos del mismo virus que circulan durante más de un año. Uno puede eliminar, como nosotros como país eliminamos, pero en el resto del mundo siguen habiendo casos de sarampión. Entonces, si una persona viaja y vuelve con sarampión, y nosotros tenemos coberturas insuficientes de vacunación, se pueden generar brotes. Entonces, lo que tuvimos desde el año 2000 que eliminamos hasta ahora fueron brotes aislados, algunos brotes más importantes, como por ejemplo el año pasado, el 2024, que tuvimos más de 30 casos, luego de una importación. El sarampión es de las enfermedades más transmisibles y tiene esta capacidad de que si lo escuchan a cualquier pediatra que dice, siempre el sarampión encuentra a la persona susceptible. Entonces, vos estás vacunado, acá estamos todos vacunados, pero hay una persona que no está vacunada, el sarampión es tan transmisible que va a llegar a esa persona. Porque la vacunación genera una protección no solo individual, sino a nivel comunitario. Vamos a hablar de eso, pero antes me gustaría reforzar este concepto de la seguridad que tienen las vacunas, porque hoy eso está en parte cuestionado. ¿Son seguras? ¿Qué estudios hay para llegar a una vacuna? Las vacunas son seguras, las vacunas atraviesan muchísimos pasos para poder llegar realmente al paso final de la comercialización y el uso a nivel de salud pública, pero además tenemos experiencia infinita, porque cada una de estas vacunas que usamos se usan a nivel de salud pública, y cuando usamos vacunas a nivel de salud pública la usamos en toda la población, no es que estamos vacunando a algunas personas aisladas. Y todo esto hay un sistema atrás de vigilancia que se llama vigilancia de SAVI, de efectos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, donde cada situación que suceda, por más que uno sepa que puede no estar relacionado con las vacunas, eso se notifica y se estudia. Que uno notifique SAVI no significa, como te decía, que esto sea secundario a la vacuna, puede ser un efecto coincidente. Uno puede vacunarse y después tener un accidente de tránsito. Bueno, eso coincidió, digamos, ¿sí? Y eso no necesariamente tiene que haber sido la vacunación. Pero las vacunas tienen todos estos estudios por detrás que respaldan el uso y el uso seguro. Por supuesto, como cualquier medicamento, puede haber efectos adversos. Sí, la gran mayoría de los efectos adversos son efectos leves, dolor en el sitio de inyección, en algunos casos puede haber fiebre, incluso, por ejemplo, en la vacuna triple viral, la del sarampión, puede también dar el exantema, una erupción similar al sarampión. Pero todos estos eventos, que son la gran mayoría, más del 95-98% de los eventos asociados a vacunas, son eventos leves, reversibles, y claramente cuando uno evalúa el riesgo respecto a la enfermedad, excede totalmente el beneficio, ¿no? Totalmente. Es claro la importancia de la vacunación y del cumplir el calendario nacional. Y no solo por una cuestión personal, sino una cuestión comunitaria, ¿no? Esto me parece que también es importante remarcar.
Sí, igual es un tema que creo que por ahí en estos últimos tiempos el tema de pensar también en los demás es como un poco más complejo, ¿no? Hay mucho esto de yo me vacuno por mí mismo, pero en realidad las vacunas... Que lo estás haciendo si te estás vacunando, pero además... Sí, bien, ¿no? Uno lo hace por uno cuando tus defensas están bien, pero una persona que tiene las defensas, una persona inmunosuprimida, por ejemplo, depende muchísimo de la protección comunitaria, porque por ahí esa persona no responde, al igual que otra persona, a las vacunas, o hay vacunas que no puede recibir. Entonces, en ese caso, las vacunas son solidarias, protegen a todos. ¿Cuál es la situación en Argentina de la vacunación, del cumplimiento del calendario? Mira, tanto en Argentina como en el resto del mundo se vio principalmente, ya venía sucediendo antes de la pandemia, pero la caída de las coberturas de vacunación fueron muchísimo más acentuadas durante la pandemia. Se recuperó un poquitito, pero no llegamos a valores, a los valores necesarios para tener esta cobertura que decimos cobertura de rebaño, cobertura comunitaria. Las coberturas que tenemos, las últimas coberturas que están notificadas por el Ministerio de Salud de 2024, por ejemplo, ves que la primera dosis de la vacuna triple viral, la que protege contra sarampión, rubiola y paperas, está alrededor del 80% a nivel país. Esto es heterogéneo cuando lo ves en las diferentes provincias o jurisdicciones. Pero la segunda dosis, que es fundamental, está menos del 50%. Una caída muy importante. ¿Esto qué significa 50%? 1 cada 2 chicos no recibe su vacuna, ¿sí? Pero además cuando mirás de vuelta la distribución por provincias, hay solamente 2 provincias que llegan al 80%. Todas, o sea, ves el mapa de Argentina y está todo en rojo. O sea, realmente tenemos coberturas insuficientes. Y lo mismo pasa con otras enfermedades. Han probablemente escuchado, porque salió mucho en los medios, el tema de coqueluche, la tos convulsa. El coqueluche es una enfermedad también de transmisión respiratoria, pero es bacteriana, a diferencia del sarampión, que es viral. Y genera casos, si bien que generan todas las edades, los más afectados, los casos más graves, son los niños más pequeños, los bebés. La vacuna se da a los 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 18 meses. Pero hasta los 6 meses los bebés no tienen protección propia, necesitan de la vacuna que recibe la mamá durante el embarazo. Es una vacuna que es la triple bacteriana celular, que se da después de las 20 semanas de gestación. La mamá sí puede transmitir los anticuerpos y el bebé, hasta tener su propia protección, tiene los anticuerpos de la mamá. Las coberturas en embarazadas para 2024 fueron menos del 75%. De vuelta, 1 cada 4 no está recibiendo su protección, entonces 1 de cada 4 niños que nacen no tienen esa protección. Aprovechemos las cámaras de ADN de Buena Salud, estamos en el cierre de esta entrevista y me gustaría que le hables directamente a esas madres que tienen que llevar a sus hijos a vacunarse y no lo está haciendo. ¿De qué manera la podemos convencer? Tenemos muchísimos estudios, las vacunas son seguras, las vacunas son una herramienta, como hablábamos, no solo para protección individual, sino para protección comunitaria, y están disponibles en forma gratuita. Tenemos un calendario súper completo con vacunas gratuitas disponibles en todos los centros de salud. Así que tenemos que aprovechar este derecho, porque las vacunas son un derecho que tenemos. Pero no son solo para los niños. Eso también es importante. Bien. No es solamente para las mamás que lleven a sus chicos, sino también para las abuelas. Hay vacunas para todas las edades. Para los adultos tienen que tener todos protección contra sarampión, rubiola y paperas, el refuerzo de la doble adultos, que es la que tiene el componente antitetánico, la vacuna de hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual, toda la población en Argentina la tiene que tener. Y recuerden, los adultos mayores de 65 años, ahora que comenzó la vacuna antigripal, fundamental, después de los grandes brotes que hubieron en el hemisferio norte, de este H3N2, este subclado nuevo que apareció, y obviamente... esos grupos de riesgo, vacunarse. Fundamental, antigripal, la vacuna de la neumonía, la vacuna de COVID. ¿Sí? Te agradecemos la visita, doctora. Fue la doctora Gabriela Elbert, médica infectóloga, miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI. Nos metemos ya con las noticias mientras vos te vas comunicando a ese número de WhatsApp, dejando tu propuesta de tema, tu pregunta. Noticiero sobre este trabajo en ultraprocesados.
Un estudio clínico desarrollado por un equipo de la Virginia Tech en Estados Unidos y publicado en la prestigiosa revista científica Obesity muestra que los alimentos ultraprocesados no impactan igual en todas las edades. Este hallazgo sugiere que los adolescentes son más vulnerables al efecto de los ultraprocesados sobre el apetito, incluso cuando las dietas están equilibradas desde el punto de vista nutricional. Según los autores, esta diferencia podría estar relacionada con el desarrollo cerebral. Durante la adolescencia, los sistemas de recompensa y placer maduran antes que los mecanismos de autocontrol, lo que podría favorecer un mayor consumo ante alimentos diseñados para ser altamente atractivos. Muy interesante este estudio y relacionado a lo que nos va a hablar seguramente en el próximo bloque de ADN Buena Salud, nuestra Nutri. Calidad versus cantidad de alimentos. En este trabajo en particular dividieron a los grupos y le dieron por un lado una dieta rica en ultraprocesados y por el otro lado una dieta basada en alimentos reales. Mismas calorías, misma cantidad. Claramente diferencia en la calidad del alimento. ¿Qué encontraron? Que aquellos grupos que siguieron la alimentación basada en ultraprocesados después no podían parar. Después tenían un mayor consumo de calorías, tenían mayores incidencias de obesidad, sobrepeso, mayores trastornos a nivel metabólico. ¿Cómo puede ser? Eran las mismas calorías, era la misma cantidad de alimentos. Claramente la diferencia estaba en la calidad. Bueno, y esto es muy interesante cuando a veces hay como que intentar encontrar este equilibrio entre no generar obviamente una obsesión o decir, bueno, hay una cierta flexibilidad en nuestra dieta, pero ¿por qué hacemos tanto hincapié en bajar los procesados? Porque más allá de las calorías o del impacto que tenga esa vez, esa golosina o ese alimento, en el día a día y a largo plazo afecta a largo plazo a la salud y a la inflamación, que podemos hablar, pero en el momento a la ansiedad, a la necesidad después de picoteo, a no registrar las emociones, a una molestia de panza. Entonces es importante también eso, porque pensá que nosotros lo consumimos en momentos del día que tenemos que estar estudiando, que tenemos que estar trabajando, que emocionalmente ya nos pasan otras cosas, sobre todo de estrés, ansiedad. Bueno, en los adolescentes imagínate todo el mundo de emociones que tienen, y un alimento en vez de saciarte, en vez de bajarte, en vez de hacerte sentir bien, te está generando todo lo contrario. Más ansiedad o más necesidad de ese azúcar o de esa sal o de ese agregado. Y este trabajo lo marca que en edades más tempranas, cuanto más joven, más adicción genera este tipo de alimentos. Lo marca el estudio. Lo marca así, que después es muy difícil de cortar. Y si repasamos los datos, más del 50% de las calorías, es decir, de la energía, nos proviene de alimentos ultraprocesados. Entonces es algo que tenemos que combatir porque sabemos el daño que hace a nuestra salud. Sí, pero además viene de la mano con esto de que no es una alimentación consciente. ¿Qué pasa? ¿Y por qué también afecta a más chicos? Porque por ahí hay menos conciencia y vos no estás prestando atención a lo que estás comiendo. Quizás un adulto que come unas galletas sabe que no es algo tan saludable y al menos intenta, que se hace muy difícil, porcionarlo. Delphi, para los que nos están viendo, ¿qué es un ultraprocesado? ¿Qué llamamos ultraprocesado? Bueno, buena pregunta. Quizás es verdad que lo hablamos tanto, pero que hay que entender la diferencia de una golosina y un ultraprocesado, que si bien es parte, hay que diferenciar. El ultraprocesado es todo alimento o producto que tenga en realidad más de 6 ingredientes, pero principalmente, y en lo que hay que prestar atención, es que en esos ingredientes hay agregados de aditivos, de azúcares, de aceites hidrogenados, de grasas que no son saludables y que seguramente no conozcas. Cuando vos empezás a leer ingredientes que no tenés en la cocina de tu casa, por ejemplo un aceite hidrogenado, por ejemplo un jarabe de maíz de alta fructosa, una glucosa, no son ingredientes que vos tenés en tu alacena. Eso quiere decir que están procesados, que los modifican, digamos, en la producción, y eso que genera. Primero, que el cuerpo no los identifique como algo natural. Entonces ya reacciona ante eso como a veces una amenaza, porque si vos no estás identificando un ingrediente que tenés que digerir, el cuerpo ¿qué hace? Es como que dice, che, ¿qué es esto? Y por otro lado, lo que generan obviamente es esa necesidad y esa adicción de comer más, porque eso es lo que tienen los aditivos y los conservantes que llevan estos procesados. Adicción y más inflamación relacionada a los ultraprocesados, por eso es importante bajar el consumo. Tenemos que hacer un breve corte, Delphi, pero cuando volvemos generamos esa comparación relacionada a este tema entre la banana y los confites de chocolate. ¿Cuál es la diferencia que tienen? Nos lo va a contar, bueno, ya la sabés la diferencia, pero ¿qué son iguales? Nos lo va a contar la Nutri Delphi Zimmerman.
Además, el doctor Gabriel Lappman nos va a hablar de la conexión entre intestino, cerebro, ese eje relacionado a la microbiota. Y el psicólogo Marcelo Rabinovich, marca registrada, nos va a contar por qué postergamos lo que nos hace bien. Eso que necesitamos, a veces lo dejamos de lado. Todas las respuestas en el próximo bloque de ADN Buena Salud. Hola, bienvenidos, 9 de la mañana, 24 minutos. Los temas importantes a esta hora los compartimos con todo el país. Arranca un nuevo juicio por la muerte de Maradona. Desde hoy, los tribunales de San Isidro volverán a ser escenarios de las audiencias para determinar responsabilidades en el fallecimiento del exfutbolista. 7 profesionales de la salud están acusados de homicidio simple con dolo eventual. Además, difunden la inflación de marzo. El INDEC informará hoy el número del índice de precios al consumidor del mes pasado y el ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que será superior al 3% por el inicio de clases y la suba del petróleo derivada de la guerra en Medio Oriente. Y también Estados Unidos reabre las negociaciones con Irán. Representantes diplomáticos de ambos países volverán a sentarse en Pakistán a fin de esta semana o principios de la próxima, cuando expire el alto el fuego. Mientras tanto, sigue la tensión en el estrecho de Hormuz, paso clave del Golfo Pérsico para el transporte de petróleo. Y luego de los temas importantes de esta hora, el clima, cómo está en esta mañana en diferentes puntos de la Argentina. Comenzamos, como siempre, por la ciudad de Buenos Aires, que se ve cubierto, algo nublado, así la imagen de fondo. 21,2 la temperatura a esta hora. Tormentas, truenos, impresionante en Santiago del Estero. 21,7 la temperatura a esta hora. En Neuquén, parcialmente nublado. 9,6 la temperatura en esta mañana. En cualquier momento, más noticias. Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. Bueno, para mí es una alegría estar en este programa porque es como que vuelvo cuando era un economista serio. Si usted tiene déficit fiscal, lo que ocurre es que está tomando deuda y eso es profundamente inmoral porque la deuda son impuestos futuros y eso quiere decir que usted le estaría pasando la cuenta a sus hijos, a sus nietos, porque lo que siente la gente es el impacto en actividad. Y hoy esto, Ramiro, digamos, me lo puede validar porque él, digamos, estaba con los números todo el tiempo. O sea, como verás, te leo. Hacia adelante vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación. Economistas, miércoles a las 23, en vivo, con vos en todos lados. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini. Próximo pozo, 5.650 millones de pesos. A los argentinos todo nos pasa por la panza, incluso la manera en la que nos ponemos apodos. Si no ayudás a poner la mesa, sos un pancho. Y si se te va la mano con el sifón, sos un salame. La panza argentina siente muchas cosas. Y si aparece el dolor, Sertal. Antiespasmódico y analgésico. El alivio para el dolor de panza argentino. Entérate de todo lo que pasa en el espectáculo y más, con Carlos Monti. Esperaba disfrutar de su casa y su comida. Y se recuperaba un poquito porque justo terminaba con Penumbra y en el último espectáculo terminaba con Dame Fuego, que era un tema muy arriba. Claro. Y él ahí, quedaba muy cansado, sí, quedaba muy cansado, pero recuperaba.
el escenario para Roberto era su vida. Yo he laburado con Denise, yo tengo el mejor concepto de Denise, de verdad te lo digo. Lo mejor que me ha pasado laboralmente fue laburar con Denise. Gracias por lo que me toca, te agradezco. Perdón. Después. Pará. Mediodía bien arriba. Lunes a viernes a las 13:30. Con vos en todos lados. En el hemisferio sur tenemos un agujero en la capa de ozono y tenemos que cuidarnos la piel un poco más que el resto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que usar sombrero. Sí, hay murales de las leyendas de Jamaica como Bob Marley, Usain Bolt. Nos sacamos fotitos. Nuevas tardes, lunes a viernes a las 16:30. Con vos en todos lados. Esto de picoteo todo el día y no como ningún plato de comida, esto hace engordar mucho. La papa frita, la cosita, eso te hace mal, ¿no? Vamos a jugar con Honduras y con Islandia. Sí, que no, a ver, Islandia no es tan poca cosa. No es un mal equipo. Claro. Islandia no es un mal equipo, jugó el Mundial de Rusia 2018. Fue una selección que impuso algo que hoy se usa mucho en el fútbol argentino y en todo el fútbol mundial, que es esto de transformar un lateral en un tiro de esquina. ¿Te acordás que Islandia clasificó al Mundial con muchos, más en la eliminatoria que en el Mundial, pero clasificó con muchos goles, sacando laterales al área que se transformaban en gol? Hoy lo hace Independiente, lo hace Argentinos Juniors, lo hace Tigre. Las mañanas con Andino, lunes a viernes a las 10. Con vos en todos lados. El poder de la noticia actualizado. Nuevas voces. El análisis de columnistas especializados. Temas de actualidad. Alertas al instante. Móviles en el lugar de los hechos. En todas sus ediciones. De lunes a viernes a las 7, a las 12, a las 19, a la medianoche y los sábados a las 12. Mayor información con la credibilidad de siempre. Informate en Televisión Pública Noticias. Imperdibles, con Mirta Gómez Villalba. De lunes a jueves y domingos a las 18. Con vos en todos lados. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos Eli, la protagonista, con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejas en nuestras redes sociales, utilizando el WhatsApp que aparece en pantalla o el QR que te va a llevar a nuestro sitio web, donde te vas a informar y vas a poder dejar tu pregunta allí. Te adelantamos que íbamos a hablar de esta conexión entre el intestino y el cerebro, la microbiota. Y para eso a mi lado el doctor Gabriel Lapman. Bueno, Milton, mirá qué linda la imagen, ¿no? ¿Te gusta? Sí, me Cerebro, pareció... intestino, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo bueno, vos sabés que yo cuando tenía exámenes, no sé si te pasaba a vos, pero yo podía desayunar. Era como unos nervios y podía... Tenías un dolor de panza. Tenía dolor de panza, ansiedad. No sé si a usted le pasa, pero cuando pasan cosas importantes en tu vida, ¿no te agarra la panza como que tenés, no sé... O sea, las emociones se terminan canalizando a nivel intestinal. Exactamente. Bueno, eso... es real. Hay un nervio, que es el nervio vago, eso lo sabemos. Sabemos que también está la serotonina y también es importante cómo esta microbiota, esta flora intestinal que llamamos antes, se equilibra con nuestro cuerpo. Y hay una cosa de lo que vos estás contando, Gaby, porque esa relación, mira, el cerebro va y viene, del cerebro al intestino, pero vuelve del intestino al cerebro. Sí. Esa colonia de microorganismos que tenemos y que conforman la microbiota también va generando sustancias que conectan e impactan a nivel cerebral. Exactamente, Milton. Si querés vamos a la primera placa y también correlacionando con la noticia que comentó antes del físil. Le das mucho a los ultraprocesados, también tu intestino te lo va a pagar con una microbiota inflamatoria. Una microbiota saludable es la que se da con alimentos naturales. Fíjate esto, el intestino y el cerebro están más conectados de lo que vos pensás. Probablemente digas, ay, no tiene nada que ver. Sí,
tiene una conexión, como dijimos, hay un nervio, ya nervio vago, pero a su vez tiene que ver cómo te sentís diariamente. La inmunidad también tiene importancia en el intestino. Vos sabés que el 70% de nuestra inmunidad está en el intestino. Entonces, si vos tenés una microbiota inflamatoria, no solo vas a tener quizás más depresión, más ansiedad, sino que menor inmunidad y más riesgo a las infecciones. De hecho, nosotros, por ejemplo, las infecciones urinarias, yo suelo dar como potenciador un probiótico, que hoy voy a hablar de uno muy importante. Hay algo que vos mencionaste que es la microbiota en equilibrio. Sí. O sea, por eso es algo que tenemos que nosotros prestar mucha atención, de cuidar a nivel intestinal esa colonia y de sostenerla en un equilibrio donde pueda convivir y generar esas sustancias que estimulan en forma correcta a nuestro cerebro, pero a los otros órganos. ¿Cuáles son los factores que desequilibran esa microbiota? Bueno, básicamente la microbiota se desequilibra cuando dormimos mal, cuando estamos estresados, cuando comemos ultraprocesados, cuando tenemos un exceso de grasa en la dieta, un exceso de azúcares, de harinas refinadas. Sin embargo, si nosotros le damos fibra, legumbres, granos enteros, ahí le estamos dando el prebiótico fundamental para que después un probiótico de alta estabilidad como el que voy a hablar hoy, que es el Floragut es el Bacillus coagulans, que justamente tiene alta estabilidad, se toma 15 mililitros todos los días, se reconstituye en un frasco que viene de 10 dosis. ¿Y qué efectos tiene? Fíjate esto, los estudios clínicos recientes revelan que el aporte de Floragut, junto con una dieta balanceada, exactamente lo que dijimos, baja en ultraprocesados, hacer ejercicio y descanso, mejora nuestro humor. ¿Por qué? Porque se absorbe más esta serotonina, Milton. Y esto es muy importante, porque la serotonina depende del triptofano, que en algún momento hablamos, pero también se produce en el intestino. El 90% de la serotonina se produce en nuestro intestino. Y si nosotros le damos un probiótico como el Floragut, los estudios clínicos revelan que mejora el humor, el bienestar, el ánimo. Y también... Es increíble pensar, el estado de ánimo en parte se va generando de acuerdo a cómo tenés esa flora intestinal, esa microbiota. Exacto. Por eso la importancia de mantenerla en ese equilibrio. Clave ese prebiótico, ese alimento a la microbiota. Si no hay prebiótico, ya probablemente esa microbiota entre en una disbiosis, aparezca el desequilibrio y no pueda generar lo que necesitas para tu estado de ánimo, para la inmunidad que mencionaste. El sistema de defensas es fundamental que esté en equilibrio. Para digerir bien los alimentos, necesitas la microbiota en equilibrio, generando sustancias que te ayuden a digerir. Por eso es tan importante cuidarla con ese prebiótico y con el aporte de probióticos de alta estabilidad. Cuando hablamos de probióticos, estamos hablando de los microorganismos directamente, de dar la bacteria que pueda llegar a nivel del intestino grueso, pero tiene que llegar viva. Eso es un probiótico, que esa bacteria, mientras está viva, termine en el intestino viva también para cumplir su función. Si por algún motivo no llega viva, no cumple la función. Cumplirá funciones de posbiótico, podrá generar algún tipo de efecto, probablemente, pero no el de probiótico. Nosotros focalizamos acá la importancia del prebiótico, que es fundamentalmente la fibra, y el aporte de un probiótico que realmente sea estable. Y por eso nosotros aquí mencionamos constantemente lo que es el agregado de Floragut como el probiótico de mayor estabilidad. Exactamente, lo que tiene interesante el Floragut es primero que es de uso diario. Si vos querés cumplir un mes, que es lo ideal, que todos los meses tengas 3 frascos de Floragut, porque cada frasco tiene 10 dosis, y ahí vas tomando 15 mililitros todos los días. Es muy interesante. Mira, algunos efectos sobre este probiótico: bienestar general, conexión intestino-cerebro, motilidad. Mucha gente con colon irritable, Milton, que mejora muchísimo con el agregado de Floragut. Los estudios clínicos revelan que justamente este en particular, el Bacillus coagulans, que es la espora es como esos naves espaciales, submarinos que van viajando por nuestro intestino y se instalan la bacteria en el intestino para que esté activa y genere su efecto, regula funciones claves. Entonces el Floragut es el probiótico. ¿Y por qué decimos de alta estabilidad? Porque mucha gente, Milton, me dice: doctor, me compré el yogur con probiótico. Eso se destruye, porque lo que está sucediendo es que el ácido clorhídrico, el estómago, hace su efecto y llega totalmente inactivo. Entonces nosotros tenemos que buscar de que el Floragut o el probiótico que vos utilices... En esos casos necesitas una gran cantidad de colonias de probióticos, generalmente son denominadas como lactobacillus. Ahí necesitas mucho para que llegue algo, para que algo pueda resistir todo lo que tiene que hacer para llegar al intestino. Bueno, acá cuando hablamos
de probióticos de estabilidad, que es lo que se recomienda para estos beneficios generales del probiótico. Cuando hablamos de los beneficios del probiótico, están dados porque realmente tengamos el probiótico en forma activa, que es el probiótico vivo. Y ahí es clave aportarlo en forma estable. Por eso es esta formulación de Floragut, que está derivada a partir de un bacillus, que es el Bacillus coagulans. Esa es la sustancia, esa es la cepa específica que te ayuda a tener todos estos beneficios del probiótico. Exactamente, incluso para preparar tu cuerpo para la inmunidad, por ejemplo, épocas invernales donde vienen virus y bacterias, empezar a tomar el probiótico unos meses antes y sostenerlo va a ayudar a que tengas menos infecciones. Incluso si tomaste algún antibiótico, eso también barrió tu flora y ahí tenés que utilizar un buen probiótico. Entonces ahí utilizamos también quizás una tanda de Floragut, que son 10 dosis, y ahí recuperás esa inmunidad y esa flora. O sea, esto te sirve, el aporte de Floragut te sirve a nivel diario, porque es un probiótico de alta estabilidad, pero también para recomponer en casos específicos donde generaste un desequilibrio de la flora. Hay gente que viaja, por ejemplo, a países sudeste asiático, digo, que va a comer alimentos que no está seguro, puede utilizar el Floragut como preventivo para diarreas. O sea, la versatilidad del Floragut es primero y principal de que es alta estabilidad, segundo, que realmente tiene muchos efectos beneficiosos, y tercero, que mejora. Voy a decir los 3 puntos. El humor, por la absorción de serotonina, la inmunidad, 70% de inmunidad, y la digestión. Diarrea, constipación, te mejora muchísimo con Floragut. Lo conseguís en todas las farmacias del país. Clarísimo, doctor Gabriel Laman. Vamos con los compañeros, porque quiero escuchar a Marca Registrada y esto que nos propone de empezar a entender por qué dejamos para después las cosas que nos hacen bien. Era el domingo y dije, mañana arranco al gimnasio como Delphi, que arranca a las 5:30 de la mañana, y vos tenés que empezar a tomar Floragut, que mejora el estado de ánimo. ¿Está bien? Está bien. Bueno, lo planeé todo, me levanto. Y dije, voy a revisar antes el WhatsApp. ¿Te levantaste el domingo temprano o el lunes? El lunes también. ¿El domingo te lo propusiste? Totalmente, era mi idea. Dije, arranca el mes, vi un WhatsApp, después dije, a ver si Gaby publicó algo, después dije, voy a ver si Delphi publicó algo, me enganché con Instagram, las noticias. Chao. No sé qué pasó. Terminé la clase, llegué tarde. ¿Y qué vino? La culpa. Dije, pero ¿cómo puede ser? Bueno, procrastinar es cuando uno posterga algo que nos resulta importante, pero no lo hacemos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Y voy a explicarlo porque si uno lo entiende, lo puede resolver. Tenemos 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Uno que es la parte racional, la parte que tiene que ver con la planificación, la toma de decisiones, etc. Y después está la parte emocional, que es la que tiene que ver con el placer inmediato. ¿Está bien? Bueno, ¿qué termina ocurriendo? ¿Qué es concretamente este mecanismo que ocurre en la postergación? Es simplemente un conflicto. Hagamos de cuenta que quiero estudiar algo que para mí es muy importante. ¿Está bien? Acá está el libro. Quiero estudiar. ¿Está bien? Pero vamos a ser honestos, ¿te da un poco de fiaca? Sí. ¿Te resulta un poco estresante? Ya lo ves. Sí, aparte lo ves, ves el tamaño de ese libro y decís, ¿cuándo lo voy a terminar? Nunca. Ahí está. ¿Cuándo lo voy a terminar? Bueno, entonces digo, tengo que empezar a estudiar, siento un poco de incomodidad, me da fiaca, digo, uy, qué difícil, y de pronto aparece un caramelo. Aparece algo, está bien que en este caso es una distracción, aparece justo cuando veo que esto es muy difícil, aparece esta situación y el hemisferio derecho dice, no, pará, directamente, en lugar de esto, evítalo. ¿Cómo? Te comes algo de esto que es satisfacción inmediata, es dopamina pura. Claro. ¿Está bien? Me hackeó el cerebro, o sea, en lugar de hacer el esfuerzo esto me parece como muy lejano, no sé. O sea, el cerebro solo te lleva al placer inmediato, a lo fácil, a lo sencillo y a evitar ese esfuerzo. Es una lucha entre la parte racional, la parte consciente que quiere crecer, que es un beneficio futuro, eso es lo que tiene que quedar claro. Es un beneficio futuro versus la satisfacción inmediata, que esto es espectacular. Bueno, vamos a hacer un test para entender qué hemisferio predomina en tu casa. Lo podés hacer en tu casa también, respondiendo por sí o por no. Cada respuesta afirmativa sumás un punto, después vemos los resultados. Suelo postergar tareas importantes hasta el último momento. ¿Son ustedes así? No, yo tengo ansiedad. Tengo que sacarme de encima todo lo que sé que tengo que hacer. No, yo en la facultad siempre daba el segunda fecha. Tengo una clase mañana y te la mandé 4 días antes. 4 días antes. 5 días antes. El previsor, yo soy de postergar hasta el último momento. Ahí está, Entonces, vamos con la segunda. Voy sumando un punto. A ver, ustedes en su casa,
¿Cómo están? Me distraigo fácilmente con el celular o redes sociales. Sí, me repasa. Estás haciendo algo y te distraes. Sí, tremendo. Eso es terrible. Sí. Ok, un punto y un punto. Todos, sí. Listo. Sumamos todos acá, me parece. Sí. La tercera pregunta. Evito tareas que me resulten difíciles o incómodas. Eso No, o sea, las hacen igual, aunque te cueste. Bueno, eso es súper importante. Pero después vamos a ver por qué. A pesar de todo, te la hacen aunque resulte incómodo. Sí. Ok. Vamos con la cuarta, va respondiendo por sí o por no. Muchas veces trabajo bajo presión porque dejo todo para el final. No, ni nunca. No, nunca. Muy relacionada con la primera pregunta. No me suele pasar. Sí, pero acá es como que la presión, ojo. Acá Lo que te como- moviliza es la presión, tiene que ser Sí, totalmente. Claro. Cuanto más se acerca la fecha, más... Milton Yo estoy Tirón, adentro, sí, yo estoy Milton adentro Tirón, acá, sí. Sé que creo que Milton es mi hermano. A ver, la 5. ¿La 5? Bueno, 5. Después de procrastinar, siento culpa o frustración. No, total, sí. Que no lo hago, tengo ansiedad, que peor. No, pero a mí me pasa. A veces yo quería ir a tal cosa, me quedé. Sí. No me es pasa. muy interesante porque es muy común que aumenta el estrés, aumenta la frustración, te baja la autoestima porque no lo hiciste, pero el problema sigue. Bueno, vamos a agregar acá un factor a las respuestas que estamos dando. Vos estuviste respondiendo por sí o por no. Y te agrego en alguna que te quedó ahí en el tintero que quizás podés usar el a veces. A veces me pasa. ¿Tá? A veces me pasa. Eso también lo podés tener en cuenta. gusta. Y después contamos cuántas tenés en sí, a veces no. Me cuesta empezar tareas esto? grandes. No. Proyectos grandes, No, me cuesta. ¿no? Me No, cuesta solo que me empezar desafía. tareas grandes. Sí, Veamos pero los es resultados. ¿Por dónde empezás? ¿Por dónde Ahí arranco? está. ¿Por dónde? Pero, ¿No? Es mirá, todo les quiero el contar lío algo. ahí. ¿Por dónde arranco? Mucha gente hace un posgrado y no logra hacer la tesis. Terminan. Sí. ¿Por qué? Porque no sabe por dónde arrancar. Sí, dice, tengo 2 años. Lo peor que puede ocurrir. Bueno, voy pensando hasta que después se llega un momento en el cual es imposible porque uno lo ve tan grande que, es más, hay un dicho chileno que dice que si lo ves como un gigante pues estás arrodillado. A ver, veamos los resultados del test que A nos ver. propone marca registrada. Uy, Dios, tiene el Estuvimos, horno. mirá la cantidad de puntos. Los puntos afirmativos daban 2, el a veces o tal vez 1 y el no 0. Sí, estuviste con 0,5, sos un procrastinador bajo, tenés buena capacidad de iniciar tareas y mantener el foco. Si estás entre 6 y 9 puntos, sos ocasional. A veces postergás tareas, pero generalmente lográs resolverlas. Y si estás arriba de 10 puntos, sos un procrastinador crónico. Tu cerebro suele elegir gratificación inmediata. Me di cuenta que ¿Qué estoy como hacemos con Boca. los que estamos en el En la violeta media. y rojo? En la media. Media y en el rojo. ¿Qué hacemos? Bueno, 3 técnicas o 4, como para que uno pueda romper con esto. La primera es la técnica de los 5 minutos. ¿Cómo es? ¿Qué significa? Decir, bueno, voy a arrancar 5 minutos nada más. ¿Está bien? Es decir, siempre cuando uno comienza y tenés la hoja en blanco, esto te genera estrés. Pero cuando uno arranca 5 minutos, es porque uno rompe con esta primera barrera que es creer que esto es muy difícil. ¿Están de acuerdo? Sí. La segunda, ¿cómo te comes un elefante? Lo cortás en pedacitos. Muy bien. Lo mismo que hacer con un gran proyecto. No voy a escribir un libro, un párrafo. ¿Está bien? Entonces, lo que es grandote lo dividís en partes más chiquitas. En una maratón pasa lo mismo. Cuando vas a correr 42 kilómetros, es imposible, 4 horas y media o 4. ahí ¿Está sí bien? que no. Entonces, ¿qué decís? Voy a correr 5 o hasta el próximo puesto de agua. 1. ¿Eh? Un día podríamos ir a correr todo el Eso mundo. yo lo hacía. Y no te con- lleva a abandonar, decir, bueno, ya está, cumplí. No, para mí ahí la dopamina te va llevando. Ahí está. Porque te generaste Muy ese bueno. placer inmediato. Claro, No, pero zanahoria está que muy te- bueno, dice Milton. Cuando uno plantea esos pequeños objetivos, lo que uno tiene que hacer es del checklist, ¿viste? Cuando sentís que tenés, bueno, cumplí. o te tenés que poner una Pero gratificación. no quedarse ahí. No. El problema de eso es que No. pongo un objetivo cortito, chiquito, que sé que voy a alcanzar, que está bueno porque me motiva para arrancar, Para mí te pero que no te manijeas. lleva a decir es suficiente. No, pero es como dice Delphi. Yo tengo un proyecto largo, lo corto como una carrera. ¿Está bien? Lo corro en metas de 5 kilómetros. Simplemente lo que veo es cuánto avancé. Esto es muy importante. Tenés que ver cuánto avanzaste, marcar cuánto avanzaste, pero ahora anda a la próxima, ¿cómo se llama? Objetivo. Y siempre es importante lo que se llama una gratificación inmediata. O sea, premia el cerebro, lo que tiene que sentir es que hay dopamina, obviamente, en esto. Y dos cosas también muy importantes, que tiene que ver con el tema del entorno. El entorno. Sí, Yo, obvio. por ejemplo, estudio mejor en un bar.
Mi hermano estudiaba. ¿Viste? Porque yo vivía en Vicente López, iba a la escuela Horta de Yatay. ¿No te molesta? ¿No te molesta? Ahí está. Yo durante 6 años fui a la Horta de Yatay, viviendo en Vicente López, me tomé el 19, 50 minutos de viaje y aprendí, y no podía volver a mi casa a comer, entonces aprendí en un entorno donde hay ruido. Yo voy a un lugar donde está todo silencioso, me distraigo. Pero hay que buscar el entorno donde no te distraiga. Y por último, es muy importante estar con gente que va en la misma dirección. ¿Está bien? Yo corro porque estoy con gente que va en la misma dirección. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo muy claro es que si quiero tener una mañana mucho más agradable, me tengo que ir juntando con Delphi todas las mañanas como para poder desayunar juntos. Pero lo que quiero también marcar es que la gente que hace y los que no hacen, la diferencia no es que no tienen un boicoteador, es que uno dice, ¿sabes qué? Arranco, porque hay un mito que es que hay que estar motivado para hacer. Es al revés. Pues es que si yo hago, me motiva y hago. ¿Se entiende? O sea, hay que empezar con la acción. La disciplina te lleva a la motivación. Clarísimo, Marca. Muy interesante. Vamos a hablar, Delphi, de las similitudes. Te llevas el caramelo y vamos a hablar justamente de confites y las frutas, en este caso la banana. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué planteas banana y confite de chocolate? Bueno, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque muchas veces la gente se le ocurre mirar calorías o mirar gramos de azúcar y muchas veces salta esto de decir, che, ¿sabías que esta banana tiene 7 gramos de azúcar y esta porción de confite de chocolate tiene 7 gramos de azúcar? Tienen la misma cantidad de azúcar. Entonces a eso va, por ejemplo, la gente que está intentando bajar el azúcar o muchas veces gente con resistencia a la insulina, diabéticos, dicen, ay, entonces no puedo comer fruta, no puedo comer una banana porque tiene 7 gramos de azúcar. O para eso es lo mismo que me coma un pedazo de chocolate, por ejemplo. O sea, vos ves la cantidad y decís, es lo mismo. Ahora, esta es azúcar natural de la fruta y acá tenés azúcar añadida. Más allá de la calidad, o sea, sin duda la calidad es súper importante porque acá me va a estar aportando fibra, potasio, otros nutrientes, minerales y esto no. Pero más allá de eso, también es diferente cómo impacta en mi organismo. Más allá de los nutrientes, es cómo dispara cada uno el azúcar en sangre. Entonces, ojo, si queremos evitar estos picos o si tenemos alguna resistencia a la insulina, que ahora podemos, si querés, desarrollar un poquito más, porque no impactan de igual manera las frutas o alimentos naturales con agregado natural que, por ejemplo, los chocolates o las golosinas. Recordemos, esto es lo que nos está hablando la Nutri, es la velocidad en la cual te sube el azúcar en sangre. Y si generás ese pico de azúcar después de toda ingesta, se da, lo que cambia es la velocidad en la cual va a subir, tu respuesta a ese pico de azúcar va a ser distinto. Si es muy rápido, vas a liberar una carga muy importante y rápida de una hormona que va a tratar de utilizar ese azúcar, que es la insulina. Exacto. O sea, lo que estábamos hablando y lo que hay detrás de estas diferencias en estos alimentos es en realidad el índice glucémico, que es eso que vos hablas de la velocidad en la que sube ese azúcar en sangre. Y lo peligroso es que si sube muy rápido, baja muy rápido y ahí es donde se empiezan a ver las consecuencias. Esa insulina que se dispara y que trata de utilizar ese azúcar, en parte es lo que te va a generar que al rato tengas hambre de nuevo. Tengas hambre de nuevo, daña las arterias, genera resistencia a la insulina. O sea, hay después un montón de efectos más detrás de eso. Pero te trajo uno de cada tres. Sí. Uno de cada tres hoy en día tiene resistencia a la insulina. En parte por esto, lo vimos en lo que era la noticia que nos hablaba de los ultraprocesados. Nos está llevando a una epidemia de resistencia a la insulina que tenemos que bajar porque esa resistencia a la insulina con el tiempo implica diabetes, implica obesidad. Damos el ejemplo del globo. Bueno, este es el ejemplo del globo y por qué yo siempre insisto tanto en comer alimentos más reales o en acompañar muchas veces que hablo, por ejemplo, si me hago un licuado, agregarle proteína o acompañar el pan o evitar la tostada con mermelada y ponerle algo de fibra, algo de proteína, es para generar o disminuir ese impacto de azúcar en sangre. Entonces, si yo como una banana que tiene también fibra, que tiene un almidón resistente, sobre todo si está más verdecita, que es como recomiendo, bueno, me parece que no voy a poder inflar el globo, ¿eh? A ver. Le cuesta la Nutri. No, a ver, probá. Bueno, está chupado. A ver si vos podés. ¿Qué es lo que querés mostrar con el globo? A ver, contanos. Lo que va a pasar es que el globo se infla muy rápido. No. No lo probaron. Bueno, esto pasa si en realidad tiene una resistencia a ese azúcar. O sea, lo que pasa es que le va a costar más
disparar ese azúcar, entonces se va a inflar más lento y se va a desinflar más lento. Eso le permite al cuerpo, ¿qué pasa? Tener su tiempo para disparar la insulina, tener su tiempo para ingresar ese azúcar a las células y que el cuerpo las pueda utilizar. Entonces que yo me sienta saciado, con más energía y no tenga esa necesidad. Cuando yo como golosinas o azúcar simples, lo que va a pasar es que ese globo se va a inflar muy rápido, pero se va a desinflar al toque, o sea, va a subir y va a bajar. Entonces, al cuerpo ahí se empieza como a necesitar disparar mucha insulina para que ese azúcar baje y al rato que baja queda dando vueltas y dice, quiero más de nuevo. Y eso es lo que lleva a los picos constantes de azúcar en sangre, generando posible resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina que se comienza a dar cuando constantemente estamos liberando insulina, estamos exigiendo a nuestro organismo, generamos que esa insulina no funcione tan bien, que empieza a perder la sensibilidad para utilizar la energía que hay circulante. Entonces, ¿cómo respondemos? Con más insulina todavía, y eso nos lleva a más apetito, a más depósito de grasa. Por eso hoy en día el foco de los tratamientos de obesidad y sobrepeso, más allá de hacer un diagnóstico particular de la causa específica, generalmente cuando agarramos, sobre todo grupos poblacionales mayores de 40 años, encontramos que la causa predominante es la resistencia a la insulina. Entonces, hay que basar en el plan alimentario, obviamente lo más real posible, completo, equilibrado, teniendo los macronutrientes y adaptados a tu caso particular, aumentar la actividad física y después trabajar sobre esa sensibilidad a la insulina. Antes de llegar a los medicamentos contamos con herramientas, lo hemos hablado y mencionado, por ejemplo lo que es el aporte del metacitol como un sensibilizador de la insulina. Sí, esto es muy importante y está bueno tener también estas herramientas que acompañen siempre obviamente el plan de alimentación, pero muchas veces, sobre todo yo que veo mujeres en consultorio que hacen dietas restrictivas o un error, quizás eliminan todos los hidratos de carbono por decir, bueno, si hay una cierta resistencia a la insulina, evito los hidratos y no van a tener resultados, o sea, les va a costar mucho bajar la grasa corporal porque la insulina, en la resistencia a la insulina está dando vuelta, el mensaje que le da al cuerpo es no usemos la grasa de reserva. Y ahí el metacitol viene a dar una herramienta muy importante porque ahí sí, con la dieta exacta, el plan de alimentación, lo que hace, el otro día una nutri lo explicó que a mí me gustó muy lindo, es como que si fuera una llave que ayuda a abrir la puerta para que entre ese azúcar. Una vez que entra ese azúcar y ahí logra bajarse la insulina, si el cuerpo cuando necesita usar energía, por eso la base también va a estar en la actividad física, de movernos más, ¿qué va a hacer? Va a ir a usar la grasa que tenemos de reserva como fuente de energía. Por eso el metacitol, con esa ayuda de permitir usar ese azúcar, nos va a facilitar después el descenso de grasa corporal y mismo esto de no tener que hacer dietas tan restrictivas para poder llegar a un objetivo sostenido en el tiempo. Claro, porque ahí si vos te basás en dietas restrictivas, probablemente en el corto bajes de peso. El problema se da en el mediano plazo, cómo sostenés eso y además que tu metabolismo se va adaptando. Por eso hoy sabemos que ese no es el camino. El camino pasa por ordenarnos en la alimentación, pasa por la actividad física, pasa por estas herramientas como el metacitol RI que te va a ayudar a sensibilizar la insulina, pero que además te va a ayudar a bajar la inflamación, que es otro de los componentes que está muy presente en la obesidad y sobrepeso. Tenemos que bajar la inflamación, porque es otro de los generadores que sostienen la obesidad. Sí, y parte también de la composición que vamos a encontrar en el metacitol RI, que es importante, sobre todo en resistencia a la insulina, va a ser el cromo, porque lo que pasa sobre todo en este tipo de condiciones es tener antojo dulce constante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el cuerpo, cuando queda la insulina dando vuelta, te pide volver a cubrirlo, te pide más dulce. Entonces esa composición que tiene el metacitol RI también es específica para ayudar a bajar un poco los antojos, controlar esto de la necesidad dulce y obviamente siempre tiene que ir complementado esto de agregar, que siempre digo, mucha proteína y mucha fibra cada vez que utilice hidratos para evitar que se generen también estos picos constantes. Si ves que estás haciendo ese esfuerzo y no encontrás los resultados, el agregado de herramientas nutricionales pueden tener mucha ayuda. En tu caso, metacitol está en las farmacias de todo el país, es un desarrollo con mucha evidencia científica, pero lo encontrás en todo el país y en farmacias lo puedes agregar a tu tratamiento de base de alimentación y actividad física. Sí, vamos a recomendar 2 cápsulas por día, esto es importante, se toma una con almuerzo, una con cena, idealmente así la tolerancia es mejor. Se nos fue la hora del programa, así que vamos con los compañeros para despedirnos, porque no hay tiempo para más. Se fue. ¿Una frase? Frase, mientras nos vamos. Ahora están de acuerdo que lo más importante en la vida no es el imprescindible, sino más bien inolvidable.
¿Cómo es? A ver, no es ser Que imprescindible. lo más importante de la vida... Ah, de la vida, yo escuché de la la vida. bebida. De la vida, Tengo que ir no al es ser fonoaudiólogo. imprescindible, sino... No, espera, déjame pensar. Era lo más importante de la vida Sí. no es ser imprescindible, sino más bien inolvidable. Muy ¿Te bien, gustó? marca registrada, claro que sí, un genio. Y alguien que acá para mí procrastinó es Milton. ¿Cuánto tiempo Nos tardaste tenemos en que ir, no hay casarte? tiempo para más. Quedan las líneas ¿Cuánto de tiempo tardaste comunicación. en casarte? Quedan las líneas de ¿Cuánto? comunicación abiertas. Ahí ustedes se comunican, nos dejan su propuesta de tema, su pregunta. Pueden utilizar el QR para acceder al sitio web e informarse, además de dejar su pregunta. Le agradecemos la compañía y nosotros nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN, buena salud.